Muy buenas tardes tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta tarde con un nuevo vídeo y una entrevista al pastor Juan Carlos Silva de la Iglesia Alfa y Omega en Caracas, en Sabana Grande, Caracas. Pastor, para el canal de YouTube del Partido de Dios Teocracia Venezuela, queremos hacer la siguiente pregunta, pastor. Primeramente, voy a presentar la realidad que está viviendo el pueblo venezolano. Estamos frente a un pueblo que gime, que sufre, un pueblo cubierto de llanto, de dolor, de lágrimas, de luto, a consecuencia de la violencia social, la corrupción, todos los males, la escasez, todo lo que está sufriendo el pueblo venezolano, eso es una realidad. Pero por otra parte tenemos, pastor, que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla y nos dice lo siguiente: nada hay imposible para Dios. Segundo, para el que cree todo le es posible. En tercer lugar, por la fe conquistaron reinos, o sea, conquistaron naciones. Se supone que son los creyentes los que conquistan naciones por la fe. Ok, y finalmente tendríamos este otro texto que enlazarlo, que sería en Proverbios: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, y cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Nos hacemos una pregunta clave: ¿tendrá el pueblo venezolano, desde estas palabras de Dios, desde estos textos bíblicos, alguna esperanza para cambiar esta realidad de dolor? Tomando en cuenta también, pastor, lo siguiente, que en los últimos tiempos, en estos últimos días, han surgido hombres, líderes espirituales en Venezuela, por ejemplo, como Ignacio Yaramendi, que promueve un movimiento de unidad, apuntando a cambiar a Venezuela, a la cristianización de Venezuela hacia una Venezuela cristiana. También lo mismo Javier Bertucci, Raúl Ávila, Malaquías Nava, todos estos hombres de Dios hablan de una Venezuela cristiana, de que es posible cristianizar a Venezuela y de esta forma cambiar su realidad. ¿Qué nos diría usted para el pueblo venezolano y latinoamericano? ¿Es posible esto, sí o no? Te bendigo, Venezuela, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. La palabra es certera y es clave. Dice la palabra, alabado sea Cristo, que en 2 de Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humillare, alabado sea Cristo, si invocaren mi nombre y buscaren mi rostro y oraren y se arrepintiesen de sus malos caminos. Ahí vemos 5 factores, 5 cosas importantes. Si se humillare mi pueblo, si invocaren mi nombre, el nombre es Jesús, nombre sobre todo nombre, si buscaren mi rostro, si oraren, y el último me encanta, si se apartaren de sus malos caminos. Dice Isaías 8:13, santificad a Jehová de los ejércitos, sea Él vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Eso es fundamental, tener el temor de Dios, tener el miedo de Dios. Pero mucha gente en Venezuela no entiende lo que es el temor de Dios. Bueno, la respuesta está en Proverbios 8:13, el mismo capítulo y el mismo versículo. Isaías 8:13, temed a Jehová. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer lo malo. Así que volviendo al versículo original, Venezuela, hay esperanza, pero hay cosas que hacer. Hay que humillarse en el nombre de Jesús, hay que invocar el nombre de Cristo, hay que buscar su rostro, hay que orar y hay que apartarse de lo malo. Dice la palabra que lo malo es la soberbia, la arrogancia, los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, la vanagloria de la vida. Todo eso no proviene del Padre, dice el Señor, sino del mundo. Por eso, Venezuela, es importante que no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien
amare al mundo, el amor del Padre no está en él. Una pregunta, pastor, agregando una nueva pregunta. La Biblia habla también, dice, ay de aquellos que hacen leyes inicuas o abominaciones en forma de ley. ¿Con qué tipo de leyes tendrían que gobernar estos justos de los cuales habla la Biblia, que dice que cuando los justos gobiernan el pueblo se alegra? Pero tendrían ellos que gobernar entonces con estas leyes de pecado, por ejemplo, la ley de matrimonio homosexual, la ley del aborto, la ley que ampara la idolatría, que la promueve, que la legaliza, la ley de los vicios, que incluso que legaliza los vicios como el tabaco y todas esas cosas. ¿Los justos tendrían que gobernar con ese sistema o tendrían que gobernar con unos principios diferentes o contrarios a eso? Solo hay una ley y está escrita en la palabra de Dios. Si usted toma una Biblia, recomiendo Reina Valera 1960, una de las mejores traducciones, y de ahí en adelante, ahí podemos encontrar todas las leyes, la palabra pues, que es Jesús mismo, con la cual podemos gobernar. Por ejemplo, Apocalipsis 12:11 dice que con la sangre del Cordero inmolado y con mi buen testimonio vencemos al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? No es sangre ni carne, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Así que lo vencemos eso con la sangre del Cordero inmolado y con nuestro buen testimonio. ¿Cuál es nuestro buen testimonio? Aplicar la palabra de Dios, y esa es mi sugerencia, ¿verdad?, para todo el pueblo de Dios en Venezuela, aplicar la palabra de Dios para rescatar las almas que Satanás se ha querido robar. ¿Qué opinaría usted de llevar la Biblia como materia escolar, llevarla a las aulas de clase, como dice la palabra, instruye en mi camino y cuando fuere viejo no se apartará de él? Eso es fundamental en otros países potencias. Antes se estimulaba y la palabra de Dios era parte, ¿verdad?, de los programas en la cátedra de cualquier escuela, incluso de cualquier universidad, pero eso se ha ido dejando, se ha ido apartando, y es por lo cual el mundo, ¿verdad?, va como va. Pero hay forma, incluyendo la palabra de Dios en la mente y los corazones de los maestros y de los alumnos. ¿Usted cree que llevando la Biblia a los colegios, instruyendo a los niños en el camino de Dios, de las aulas de clase pudieran salir las generaciones cristianas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Él instruyó a sus 12 e inmediatamente los puso a practicar en la calle. Así que ese es el mejor método, instruirlos en la palabra de Dios y ponerlos a practicar. En este caso, un gobierno cristiano tendría que tener un ministerio cristiano de educación, un ministerio cristiano de cultura que llevara el mensaje de Dios para sanear la sociedad, para sanear la familia, la juventud. ¿Sería así? No solo un ministerio como tal, un gobierno, diría yo, ¿verdad?, con todos sus integrantes, como en la iglesia. Hay un solo cuerpo y hay una cabeza que es Cristo. Este gobierno tendría que ser parte del cuerpo de Jesús y Jesús la cabeza de ese gobierno en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pastor, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido verdaderamente por sus palabras, y quisiera que le dijera a usted, finalmente se despidiera del pueblo venezolano con esas palabras que el pueblo está esperando, esa palabra de aliento, de fortaleza. Amén. Dice la palabra en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muchas veces este versículo lo tomamos, claro está, como la mujer, la ayuda idónea para el hombre, pero quiero recordarte que hay una revelación ahí metida, Venezuela, y es que es Cristo Jesús nuestra mejor ayuda. Así que te bendigo y te insto a buscar al Señor en todo tiempo, a diestra y a siniestra, con el Señor Jesús. Amén. Bien, muchísimas gracias, pastor, que Dios me le bendiga. Bien, entonces ahora nos toca despedirnos. Teocracia Cristiana en las calles de Venezuela, haciendo contacto directamente con el pueblo. Más información sobre el proyecto República Teocrática de Venezuela, la Venezuela cristiana, la esperanza para este pueblo, de lo que estamos trabajando, este movimiento que estamos tratando de gestar en Venezuela, diríjase a nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com.
También puede escribirnos directamente a nuestro correo electrónico en teocráticosbzla@gmail.com o hacer contacto directo conmigo al 0424-255-7182 desde el exterior, 58 más 0424-255-7182. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem. La paz de Dios sea con todos y con todas. Amén.